rescaté esta idea de que el general San Martín estaba muy interesado en la cultura, muy interesado. Entonces, leyendo un poco más, me interesó saber cómo llegó a fundar 3 bibliotecas, justamente 3 naciones que liberó, 3 bibliotecas que fundó. Entonces profundicé en los estudios y nació este libro en plena pandemia, en el año 2020, que sigue creciendo y construyéndose, por suerte, y gracias a todos los que me interesan, va creciendo. Siempre me interesó saber, cada uno de nosotros y todos, si tuviésemos que hacer un viaje de 10.000 kilómetros, ¿qué llevaríamos en ese viaje? Hoy estamos en el año 2022. Pero haciendo un ejercicio que siempre nos invito a viajar en el tiempo, traslademos todo al año 1812, pensemos qué haríamos de nuestras vidas si nos tenemos que trasladar a otro continente, y casi definitivamente, porque no es como hoy que tenemos grandes formas de viajar rápidamente a distintos lugares, ¿no? Casi un viaje era una suerte definitoria de la vida, del destino. ¿Qué llevaríamos en ese viaje de 10.000 kilómetros? El general San Martín, luego de 50 días de navegación, arriba a Buenos Aires, cruzando el Océano Atlántico desde Londres hasta Buenos Aires, en la fragata York Canning. Llega el 9 de marzo de 1812. Tenía, entre otros pasajeros que lo acompañaban, Alvear, Holmberg, Sapiora, y por supuesto venía San Martín con su equipaje. Venía con una suerte de ejército que lo acompañaba. Ese ejército eran ingenieros, tratadistas, naturalistas, militares de otras épocas, pensadores, filósofos. Llegaría con más estrategias brillantes, no solo con el campo de la estrategia militar, sino en el filosófico, en el humano, en la agricultura, en la ingeniería, en el marítimo y desde luego la cultura. Todo ese ejército eran 700 libros que traía. Traía un modesto equipaje para la época, personal, muy poco, sable corvo que había comprado, usado en Inglaterra, y 11 cajones con 700 libros. Tenemos que trasladarnos en este viaje imaginario en el tiempo. Esos libros no eran como los conocemos hoy, con lomos de tapas duras, ¿no?, de colores, con algún tipo de diseño especial. Muchos de ellos eran con tapas de cuero de oveja, por ejemplo, el famoso papel de trapo, era muy grueso. También los papeles eran muy caros, desde ahí que se reutilizaban casi hasta que no había más espacio. Hay cartas del general en donde su hija interviene también escribiendo a continuación de donde él escribe, o partes de guerra o cartas que intercambiaba con otros contemporáneos donde la contestación iba en la misma carta que era enviada, ¿no?, aprovechando el valor del papel. Con la luz de la ilustración y su poderoso ejército de 700 libros, algunos de ellos incunables, es decir, eran únicos ejemplares con más de 500 años de antigüedad. Una cosa fantástica, que él tuviese al menos algunos de ellos y los haya traído, ¿no? El valor se va potenciando. Esta extensa librería atraviesa el Océano Atlántico para formar parte de las nuevas naciones. El Libertador de 3 naciones, como diría Bartolomé Mitre, era un sistema, era una maquinaria perfecta para lo que era la época. Para entender un poco su vida, en sus primeros años de estudio, estudia justamente latín, francés, dibujo, poesía, tocaba la guitarra muy bien, jugaba muy bien el ajedrez también, filosofía, retórica, esgrima, baile, matemáticas, historia, geografía y desde luego el arte de la guerra. Acá siempre me detengo y digo que le faltaría algo de medicina, que también lo manejaba. Acá justamente Alberto nos puede brindar más información porque preparaba sus propios remedios a base de las hierbas medicinales y la homeopatía. Entonces siempre digo en este punto que quizás un poco más y se acercaría a ser la persona con todos y los amplios conocimientos, ¿no?, como fuera Da Vinci y otros más, un polímata. Trataba todos los temas casi con solvencia y con integridad. ¿Y por qué? Porque los había estudiado, no era solamente una autoridad. Nuestro gran capitán fue un militar que para 1812 contaba, entre otras pertenencias, estos 700 libros, distintos volúmenes. Es dable observar que se puede vislumbrar en su persona por sus lecturas. Como dice el autor Barcia, se lo conoce a San Martín en este caso por sus lecturas, por lo que leía.
y justamente por lo que escribía. En muchas cartas se encuentran referencias al Quijote o a Plutarco, por ejemplo. Es un hombre republicano, conocedor de todos los regímenes políticos y formas de gobierno del momento de la Europa que él conoció. Trae estas ideas republicanas de libertad, de igualdad, a América. Un hombre de Estado con visión sistemática del momento en que vivió, porque sabía bien que, por supuesto, pareciera ser un juego de palabras, que América no era Europa, es decir, no contenía la historia política que tenía Europa. Sabía bien los gobiernos por los que había atravesado Europa, casi una cosa inaplicable en América. Sin embargo, siempre se conservó muy republicano. En general, y sus librerías, como se llamaba por aquel entonces, el conjunto de libros, no existía todavía el término desarrollado de biblioteca. Fueron una combinación especial, algo bueno potenciado por algo mejor. Todo grupo social, toda nación que se pretende elevar por sobre las circunstancias que atentan al conocimiento, proponen una estrategia fundamental en el conocimiento. Un hombre muy apegado a sus libros, a cada uno de ellos. Si no nos explica cómo, trajo desde Europa, atravesando el océano, encajonados muy prolijamente, 11 cajones con 700 libros. Y siempre pensé que en realidad sí sabía por qué, porque era parte de su estrategia para la nueva misión hacia el nuevo mundo donde iba, su tierra de nacimiento. Es decir, en esta estrategia que él siempre utilizaba, de origen napoleónica, ¿no? el movimiento de pinzas, de pegar por un lado y golpear por el otro, utilizó las armas de su poderoso ejército, pero también el conocimiento. No bastaba solamente con establecer batallas, ganarlas como si fuese poco, sino que la perdurabilidad de ello se sienta en una sociedad culta y laboriosa. Belgrano era alguien que opinaba igual. Ese amor por la cultura no le haría perder su vista de la importancia de compartir el conocimiento. Llega a desprenderse de sus libros para formar estas nuevas bibliotecas. No le fue nada fácil. Piensen en algo que ustedes o nosotros queremos mucho, tener mucho de eso y donarlo, desprenderlo. Es algo muy difícil, pero creo que se superaba sabiendo que era algo por algo mejor. Sin embargo, esta donación fue vital para la ilustración del pueblo. Él sabía perfectamente que más poderosos que sus ejércitos lo eran sus libros, o así como lo expresó de Buenos Aires a Mendoza con sus libros. Estando en Mendoza, manda a pedir todos sus cajones de libros que los había dejado cuando llegan estos a Mendoza, y antes de emprender la campaña libertadora hace un testamento, uno de los varios que hizo, donando la librería que costaba hasta ese momento para formar la biblioteca de Mendoza. Hay algo fundamental ahí, en este hecho también. Sabe que va a tener éxito, aún sin haber movido una sola pieza de ajedrez. Hoy lo vemos con el diario del lunes, ¿no? Ya sabemos que ganó, venció, creció. Pero recién arrancaba su campaña libertadora y ya estaba cimentando casi el final de toda la vuelta, digamos, porque si no tampoco se explica cómo hace para pensarlo. Mitre decía que era un sistema, pero los sistemas tienen un principio, un desarrollo y un fin. Creo que él había visto un poco de todo esto con un poco de visión, ¿no? En 1814, al ser nombrado gobernador e intendente de Cuyo, ordenó que traigan todos sus libros. Hace un prolijo inventario, el inventario que hoy sabemos de todos sus libros, los hizo él de puño y letra y personalmente. Hasta hay un pequeño cajón que se olvida de inventariar y lo anexa, hace un anexo al inventario. Muy detallista, muy prolijo. En el amparo de una nación recientemente declarada independiente, luego de 1816, comienza su campaña libertadora, llega a Chile, nuevamente pide que se traigan el resto de sus libros. Hay una mecánica acá, ¿no? Si él trajo 700 libros, ¿por qué si los dona la primera vez también hay después? En cada región que llegaba, emitía un bando, de los muchos que emitía, una suerte de decreto, orden, para solicitarle, en este caso, a cada jurisdicción donde había una imprenta, una copia de cada libro que haya en la biblioteca. Ese método tan antiguo como
muy viejo, es uno de los más nuevos y modernos que hoy se usan. Este libro que se publicó, como tantos otros que se publican, su permiso ante la ley para ser publicado me exige que deje una copia en 3 bibliotecas de la República, donde la ley protege sus derechos, pero también me obliga a que siga contribuyendo al conocimiento. Ese axioma, esa suerte de mecánica es la misma que hacía San Martín. Ordenando, se envía y se remite una copia de cada libro, que no importa el ramo, política o tema que sea. Se necesitaba nutrir de nuevo las nuevas bibliotecas. Cuando inscribe su testamento, en él dice que la librería que actualmente poseo y he comprado aparte de los precios, y he comprado, ¿no?, sea con el fin que se establece y forme parte en esta capital de una biblioteca. Eso está en Mendoza. Nos encontramos próximos al Día del Maestro, ¿no? Mañana. San Martín dona, entre otros, 4 tomos de un gran diccionario de historia escrito en francés, idioma que hablaba muy bien, y con la marca que comprueba que eran de su pertenencia. Un modesto ex libris que lo he visto y al final de la presentación aparece, es una suerte de marca, donde un rectángulo en el cual está en blanco y en el medio se puede escribir el nombre del dueño del libro, del tenedor, se le decía en esa época, ¿no? ¿Quién lo tenía? Al libro, era el dueño. Un austero sello muy simple con líneas punteadas. En general, los ex libris, a través del tiempo y la época, los dueños podían hacer del ex libre lo que quisieran. Realmente tenían figuras alegóricas que contenían algún sello familiar, un escudo de armas, muy labrados, muy trabajados. En este caso es todo lo contrario, es una pequeña línea punteada, muy de la personalidad del general, ¿no? Muy austero. Hasta en eso tenía ese detalle, ¿no? Su preocupación por la cultura y la formación en las primeras letras no había ido más allá al crear institutos de enseñanza. No solo creó bibliotecas, también creó institutos de enseñanza, es decir, lo que hoy llamaríamos escuelas de primeras letras. En ese mensaje que emitía, cuando menciono que mañana es el Día del Docente, en un bando le pide a los preceptores de Mendoza, diciéndoles: recuerde usted que estos tiernos renuevos dirigidos por manos maestras formarán algún día una nación culta, libre y gloriosa. Sin educación no hay sociedad. Si hoy lo podríamos decir, también encaja lo mismo que dijo hace tantos años. Es decir, que el valor estaba por batirse en guerra, le faltaba muy poco para seguir batallando y siguiendo su campaña libertadora, y no dejaba de pensar que el pueblo necesitaba la educación. Pensemos también en este viaje imaginario en el tiempo, que en la época la educación era tutelada, es decir, que mayormente alguna beca existía para algún estado de sociedad, para la parte pudiente, o, como era la época, se enseñaba en casa, se les pagaban a maestros particulares y se aprendía las primeras letras, como le sucedió a Belgrano también. Sobre la fundación de la Biblioteca Nacional de Chile, vale decir que luego del triunfo de Chacabuco y Maipú, el gobierno chileno le otorga 10.000 pesos en retribución por sus servicios. También le dona una suerte de platería, unas vajillas para el hogar, que rechaza y destina especialmente el dinero para fundar la Biblioteca Nacional. Es decir, que solicita que ese dinero se destine a un establecimiento que haga honor a esa ciudad, a ese benemérito reino. La creación de la Biblioteca Nacional, que perpetuará para siempre la memoria de esa municipalidad, la que se mantenía cerrada desde 1814, hacía tiempito, ahí nomás. Lo primero que hicieron los españoles cuando llegaron y arribaron fue una de las primeras cosas, tomar posesión de las cuestiones de gobierno y cerrar los centros de formación, en este caso la biblioteca. Nuevamente San Martín acá emprende la última parte de su campaña, que es la marítima hacia Perú, retomando la ruta del conocimiento. El director de las Provincias Unidas de Río de la Plata es anoticiado por el general San Martín de la necesidad de una imprenta,
la cual es enviada primero desde Buenos Aires a Mendoza para pasar luego a Chile. Tiene unos brevetes muy interesantes cuando envían la imprenta, porque de camino se rompen, tienen que conseguir repuestos, tinta no hay. Se hacía todo con mucho corazón y a pulmón y con lo que había, ¿no? Hay cartas que dice se rompió tal cajoncito, por favor arréglenlo, que eran los tipos, las letras eran muy delicadas, ¿no? Entonces, además la imprenta se utilizaba para algo muy importante que en todos los tiempos hasta hoy se usa, ¿no? Que es la forma de comunicación a los ejércitos y a las regiones. En ese momento se subía al chasque, se iba y llevaba y noticiaba, repartía a las jurisdicciones la noticia y a cumplir lo que se decía. En eso se ve que evidentemente por distintas cartas que hay, otras cosas los que hacían los españoles en su retroceso era eliminar toda posibilidad de recupero, de reutilizar algo más. Cerramos la biblioteca, hubo también destrucción de documentación y eso le cabió a la imprenta también. Es interesante. Perdón, ¿sabes eso? Un poquito Sí. Tengo en el chat que me está diciendo se escucha bajo. Vamos a hablar más fuerte. El micrófono está de allá, porque es direccional. Sí. Capaz, viste, va más por la dirección tuya. Es interesante ver lo de los 700 libros, cómo estaban distribuidas las obras. Había temas de agricultura, ganadería, arte, oficio, caballería, por supuesto, ¿no? Que iba a haber. Pero también miren qué interesante, se iba desde la caballería o el arte de la guerra a viajes y ciencia fisioquímica. Derecho, diccionarios, geografía, mapas, cartas náuticas. Un hombre de caballería, ¿no? Pero también estuvo embarcado luchando en España. Historia, jardinería. La jardinería tiene que ver quizá con algo que él después, mucho tiempo después, en su vida de retiro, empezó a hacer. Carpintería y jardinería en su casa, en Brunsumer. Literatura, y él, que para mí libro más extravagante era fue el de la quiromancia. Muy interesado en esos temas estaría porque no sabe, hay algunos libros que se sabe que leyó, porque los retrata en algunas cartas, extrae frases o conceptos generales de filosofía. Pero hay otros que se presume que al tenerlos, era un hombre que todo lo que llegaba a sus manos lo leía. No es una frase mía, la dijo Gerard, que era quien le alquilaba la casa en Francia poco antes de morir, que casualmente era bibliotecario, y en su casa había una biblioteca. Así que qué mejor lugar donde el general pasó sus últimos días. Ya asegurada la independencia de Libertad de Chile, San Martín emprende su siguiente misión por mar hacia el norte, destino Perú. Tanto de un lugar a otro, su equipaje siempre fue muy liviano, el de él, el personal. El resto era enorme. Ahora imaginen un barco cargado con caballos, pertrechos, comida, alimentos, soldados, armas y libros. Porque llevó el resto de los libros que iba solicitando. ¿Para qué? Para volver a fundar la nueva biblioteca. Quizá la más querida, la más amada, que fue la de Perú. En este caso lleva 1000 libros. Va donando, trajo 700, va donando, se va quedando sin libros, pero va consiguiendo. Y ¿por qué digo la más amada? Porque los incunables se los dona a Perú. Algunos de esos se quemaron, después vamos a ver, en un ominioso accidente que hubo, un incendio en 1947, que se aprovechó también luctuosamente para que haya robo, algo muy típico en las bibliotecas, ¿no? Sí. Algunos de ellos libros se encontraron después en ferias de libros itinerantes en plazas. Las notas de la época de los diarios son dantescas. Como protector de la libertad del Perú, él llega el 3 de agosto, el 23, muy poquitos días se toma, el 28 de agosto, y decreta en Lima la inauguración de la Biblioteca Nacional. Llegó el 3, 25 días después, casi lo mismo que emprendió de Mendoza a Chile para liberar la campaña, se tomó para fundar la biblioteca. En Lima, la inauguración de la Biblioteca Nacional, a la cual donó gran cantidad de libros. Poco después, el 17 de septiembre, para unos días se va a cumplir, aniversario, un decreto supletorio obliga a todos que posean imprentas remitir a la biblioteca recientemente creada todo ejemplar que se posea. Nuevamente se preocupa. Estamos en agosto, les faltaba muy poquito para retirarse definitivamente de la vida pública, y sigue pensando que algo importante tiene que seguir sucediendo, ¿no?
La Biblioteca Nacional de Chile fue la primera institución cultural creada a tal efecto. La biblioteca es destinada a la ilustración universal y es más poderosa que nuestros ejércitos para sostener nuestra independencia. Un general de la talla de San Martín dice que no es más importante el fusil ni el sable que él carga, sino los libros que lleva, la cultura que puede transmitir. Me llamó siempre la atención que él, a la altura de Napoleón, Washington, tantos otros militares de época, y aún siendo comandante jefe del ejército conquistador, libertador, y siendo su persona tan importante, deje de lado tal efecto y diga que los libros son, la cultura lo es. No hay duda de que es así, solamente que siempre me llamó la atención que él justamente postule esto. Esta frase la dice en momentos de la inauguración de la biblioteca. Como detalle, la Biblioteca Nacional de Perú se crea en el mismo lugar donde actuaba la Inquisición española. Allí, en ese horroroso lugar donde sucedían vejaciones humanas, como símbolo de progreso, va e instala la biblioteca en el mismo lugar, no en otro. Además, como protector del Perú, varias fueron las órdenes que dictó para todos los establecimientos educativos, tales como la enseñanza obligatoria, hoy lo es también, los niveles primarios, la incorporación de las lenguas vivas y la instalación de una biblioteca en cada escuela, así como ordenar a los conventos regulares la enseñanza gratuita de primeras letras. Acá se debe haber transformado en el enemigo público número 1, porque la educación no era gratuita, y meter el término gratuidad para la educación y que alcance a todos es un progresismo enorme. La educación debe y tiene que ser, digamos, su gran valor hacia las generaciones venideras lo asegura que todos tengan acceso. Y evidentemente al pensar en esto, a más de uno no le ha de haber gustado, sobre todo incorporar institutos de enseñanza en donde había instituciones religiosas. Eso además le dice a los maestros que deben capacitarse toda vez que el Ministerio Público de Educación se lo exija, algo que sucede hoy también. Es decir, que hace muchos años seguía esa idea, hoy también es la más valiosa, es una forma de progreso constante. Como triste anécdota, cabe recordar que la noticia producida en el año 43, un voraz incendio consumió casi por completo aquella biblioteca que con los años fue creciendo de forma excepcional. Se perdió casi por completo los volúmenes que había donado el Libertador, solo fueron salvados algunos cientos que contienen su firma, algunos cientos, y algunos pocos que contienen su firma y su austero ex libris. Una revolución educativa lo proponía constantemente a nuestro querido general San Martín. Quizá en su morada de Granburg, el Libertador se perdía entre batallas de filosofía, papeles públicos, y rodeado de la felicidad que le provocaba su pequeña huerta, su carpintería, sus paseos, su lectura, pintaba sobre todo marinas, paisajes marítimos. Hay una anécdota con eso, pintó una marina con un barco que después, para el momento del gobierno inglés, ese barco se hundió y pudieron saber cuál era a partir de esa pintura. Sabían que tenía una flota desplegada y que no sabían cuál era el barco que se había hundido, tenían idea, pero esa pintura es la que le trae el nombre exacto porque la pintó también, que todo el mundo que investigaba la reconoció. San Martín fue un ávido lector que dejó incluso, al margen de algunos libros, llamadas o pensamientos, algo que hacemos nosotros también a veces cuando nos interesa un párrafo, de alguna manera lo marcamos, aunque se dice que no hay que escribirlo, pero yo termino haciéndolo. En oportunidad de cumplir años su hija, en general le reobsequia un libro, ¿no? Y al margen le deja una dedicatoria muy afectuosa que dice: para mi tatita, para mi amada hija de su tatita. Siempre digo lo mismo, yo tengo dos nenas y ese trato afectuoso traspasa, independientemente con los varones también, pero traspasa mucho más. Y ver al general libertador de 3 naciones que escriba una dedicatoria tan afectuosa siempre me causa un gran afecto. El gran capitán fue
un hombre culto, que se formó como un pensador abierto y un interesado en temas tan heterogéneos como el teatro, las matemáticas, la quiromancia, la masonería, la navegación, el arte, los textos de estrategia, viajes, historias de guerra. Le gustaba mucho leer el Quijote, por ejemplo. Siempre tenía alguna frase que extraía y la reflejaba en algún pequeño pasaje de alguna carta con algunos amigos. Amaba tanto sus libros, piensen en un libro que ustedes quieran, que le hayan regalado a alguien, que uno lo atesora, como yo atesoro muchos, ¿no? El primer libro que me regalaron a mí fue El Principito, me lo regaló mi hermano y todavía lo tengo. Y si yo lo tengo que donar, no sé si lo podría hacer, ¿no? Tendría que suceder algo especial. En una carta a Tomás Guido, a quien le escribe el 21 de julio de 1819, le comenta: dígame usted si entre sus libros se me ha quedado la historia de Garcilaso, pues no la encuentro entre todos mis libros. Imagínense recibir una carta de San Martín, como le dijo de alguna forma solapada, infiero, devolverme el libro que te presté. Él le dice: ¿no me lo habré dejado olvidado entre sus cosas? La respuesta no se sabe porque nunca se encontró, si hubo, se perdió esa carta, pero me pareció también interesante cómo entre tantas preocupaciones de Estado que tendría, se acuerda que le falta un libro, que Guido lo puede tener, que se toma el trabajo de escribirlo y pedírselo. No es una tontería más. A las bibliotecas fundadas con su influjo y trabajo se debe sumar una más, que es la continua. Hay una cuarta y hasta una quinta biblioteca más, que es la que San Martín, al retirarse de la vida pública, vuelve a Francia y sigue con su afecto por los libros. Vuelve a seguir teniendo, acopiando, cuidando, teniendo libros, pero no solo, incluso periódicos de época de Europa muy valiosos, porque hacen una suerte de tesoro. Eso, a su muerte, entra en el acervo cultural de la familia. El general San Martín fallece en 1850, 30 años después, y esa es otra historia que otros autores abordan, sus restos llegan a Buenos Aires solo después de que muere su hija. Se encarga su yerno de la organización de los restos, son repatriados y su nieta finalmente es la que dona todo el resto del acervo cultural mobiliario existente que había. Pepa, la famosa Pepa Josefa Valcárcel, tiene un apellido muy largo, porque se iban conservando los apellidos, y con quien se casa también adopta el apellido Gutiérrez Estrada, de que el apellido es kilométrico, más conocida en adelante como Pepa. Dona todos sus libros y se forma parte de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, de Argentina. Es decir, que además de las 3 bibliotecas, una parte de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Mariano Moreno, tiene en su sala del tesoro, quizá la más preciada, parte de ese acervo cultural que vuelve a recrear en Francia. Ahí es donde la historia también pega una vuelta, ¿no? Y se encuentra con su amigo Belgrano, porque Belgrano también dona. Es la segunda parte del libro de San Martín, es el de Belgrano. Belgrano también tenía un acervo cultural, no tan grande, no tan importante en calidad, temas y demás, pero también es interesante. En 2 ocasiones dona luego de la Revolución de Mayo. La primera donación la hace como civil, como Manuel Belgrano, el abogado, titular del consulado, y la segunda donación ya la hace como general. Así está sentado en las actas de donación. Ese acervo cultural, creado por Mariano Moreno, muy poquito después de la Revolución de Mayo, también existe y está en la sala del tesoro de la Biblioteca Nacional. Es decir, que nuevamente los amigos se encontraron de alguna manera culturalmente una vez más. Esa historia de coincidencia se va a repetir en Mendoza también. Finalmente, esto es lo que yo les comentaba al principio. En Perú ejerce con bandos militares la enseñanza obligatoria para todas las bibliotecas, para todas las iglesias, la enseñanza de lenguas vivas y la instalación de la biblioteca en cada escuela. Esto tiene que ver con una frase que en el momento de la inauguración de la Biblioteca del Perú menciona que los días de estreno de establecimientos de ilustración son terribles, son luctuosos para los tiranos.
como inmejorables, plausibles, para los amantes de la libertad. Yo le preguntaba a un querido amigo, ¿quién no le gustaría escribir algo que dure para siempre y que tenga vigencia constante, ¿no? Es difícil lograr un texto en el cual, no importa el tiempo en que se lea, siga teniendo validez, siga creciendo. Y de estas frases, esta es una frase extraída de un pequeño, extenso discurso que dio en esa ocasión. Se tomó el tiempo de pensar cómo le doldría a los maturranos, a los españoles, que esa biblioteca se abra, y en contraposición, qué felicidad le causaría a los amantes de la libertad. Acá están las imágenes de la publicación de época, del diario, donde cuentan el incendio. Después, leyendo otras publicaciones, parece una casualidad, una rara casualidad, que lugares como estos siempre tiendan a tener ese tipo de accidentes, incendios donde hay mucho papel. Se implementaron, después se hizo una biblioteca hermosísima de época, también recreando la antigua, que conservaba en nuevas salas de tesoro el resto del acervo cultural. Un añito después, en 1822, la entrevista de Guayaquil, El abrazo que no fue, o la entrevista frustrada, empieza a encaminarse su retiro de la vida política. Cruza por última vez los Andes, preocupado por su, como yo digo, su casi desconocida hija. La había visto en al menos un par de veces y era muy chiquita. Esta es una recreación digital del rostro de Mercedes, a partir de una obra muy interesante, de un trabajo muy fuerte que está haciendo un señor que se llama Ramiro Gagliasa, que está haciendo los rostros digitales de la mayoría de los próceres y apellidos. El último que está haciendo es el de Urquiza. Es muy interesante las herramientas digitales, cómo permiten traer el pasado al presente de una manera en que nosotros no pudimos conocerlos. Hay retratos. De San Martín hubo 2 daguerrotipos, uno se perdió y el único que existe está en el Museo Nacional, en Parque Patricios. A partir de eso también está el rostro digital de San Martín. Muy interesante también. Nuevamente apelo a la imaginación, al viaje en el tiempo. Nosotros nos conocemos, vemos fotos e imágenes constantemente. Para la época era rarísimo. Entonces, obtener algo de cómo sería, además, aparte está trabajado con herramientas de inteligencia artificial que lo hace, que nos traen un poquito más de vida de su rostro. Un detalle, si se quedan observándola, la van a ver al general. Después de un ratito van a empezar a descubrir su rostro, su mirada. En Bruselas se escribe las máximas para Mercedes, que están compendiadas en el libro también. De esto extraigo el valor universal que tienen esas máximas, lo que decía recién. ¿A quién no le gustaría escribir una frase que perdure en el tiempo y que sea de utilidad para todos por igual, ¿no? Ir por el camino del medio, pero que todos se puedan abrazar a esa frase. De ellas extraje 2 que son de una extrema sencillez, de redacción simple, si algo que una habilidad que tenía el general era decir mucho con poco, si compendiaba una habilidad que también tuvo Lincoln, por ejemplo, desarrollar ideas complejas de forma simple. Eso es una gran estrategia. Encierran en su fondo una forma de filosofía, encierran la moral, la educación, preceptos universalmente admitidos y algunos muy novedosos para la época. ¿Por qué novedosos? Porque me detuve en una de ellas, en la máxima número 7, que le decía a Mercedes un código moral, algo así de vida, para que desarrolle su vida, inspirar los sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Nos cansaríamos de nombrar batallas y guerras iniciadas en nombre de la religión a lo largo de toda la historia, ¿no? Basta pensar en las cruzadas o guerras entre reinos, ¿no? Que se inician a partir de las diferencias y del no de respeto a las distintas religiones. Y solo con eso, años de guerra.
hoy por hoy también lo vemos en muchas partes del mundo, lamentablemente. En general se toma un segundo de su tiempo y le dice que tiene que tener inspiración hacia eso, hacia el respeto hacia todas las religiones. Por último, le dice que inspirar amor por la patria y por la libertad. Sigue insistiendo con el valor que le va a dar frutos a lo largo de toda su vida. El resto, por supuesto, también son muy interesantes, ¿no? Pero extraje estas dos para comentarlas desde ese punto de vista. Luego de mucho pensar y escribir y releer, y tengo 50 años, hace muy poquito los cumplí, y desde la escuela primaria siempre nos retratan una parte del general, una forma, un ratito de su vida, ¿no? Todo lo que hablamos del general San Martín en Argentina, que viene en 1812, se fue en 1822, sucede en 10 añitos de su vida, de su paso por aquí. Y bastante hizo, ¿no? Pero fue este hombre que nos dejó tanto y que es comparado a nivel de personas como Lincoln, Washington, Napoleón y tantos otros líderes mundiales, ¿no? Que hicieron algo muy fuerte. Para mí fue quien pensaba que la mano que empuña una pluma es mucho más valiosa, mucho, por lejos, que quien sostiene un fusil. Fue defensor de la vida en todo terreno. Cuando llega a Perú, en su campaña libertadora, trata de no entrar en batalla, por distintas razones, y de lograr estrategias disuasivas. Reconocía como el valor de la vida al supremo. Un hombre de la Ilustración, lector de las ideas de Voltaire, Rousseau, la Ilíada, conocedor de Leónidas, sus 300, ahora lo podemos ver en una película, pero San Martín hablaba de todo eso, ¿no? Amante de las letras, un militar que salía de lo convencional, entendía el carácter humano, fue quien resumía su vida diciendo que deberás cumplir tu llamado a ser, si no, no serás nada. Se dice que el general San Martín miraba a las personas y sabía lo que pensaba. En realidad, hay una habilidad, una estrategia, un desarrollo profundo de conocer a las personas. Entonces se valía mucho de lo que hoy se aplican en algunas otras disciplinas, ¿no? Psicología, la forma de sentarse, pensar, decir, qué palabras usar. Entonces iba mucho más allá en una misma conversación. En Chile quedó la famosa anécdota que decía que San Martín, por no gritar, te miraba. Por eso alcanzaba. La mirada terrorífica, decían también. Fue un iniciado en los misterios del conocimiento universal, guerrero, amigo, fiel confidente de un secreto y por sobre todo un amante a ultranza de la libertad. Fue un correntino, aquel correntino llamado José, el gran capitán. Trascendió su tiempo, hoy seguimos hablando de él y espero que se pueda seguir hablando de él, tratando de seguir encontrando detalles perdidos. Hace pocos días, con esto de los libros y los flyers que envío, conocí a una persona que tiene una carta del general San Martín encuadrada en su casa. No tiene no tiene valor más que documental en sí, porque lo del texto no habla de estrategia, partes de guerra, nada por el estilo. Pero fíjense como sigue habiendo en todos lados algo que por descubrir, aún hay historias por narrar. Pienso que el general San Martín además es tan importante que todas las naciones del mundo es un ciudadano modelo. Es el arquetípico del hombre común que logra algo extraordinario. El ciudadano modelo del cual toda nación a la faz de la tierra desea ver nacer en sus tierras, como líder de sus gloriosos destinos. Todas las naciones, creo, desearían tener un San Martín entre sus nombres gloriosos de la historia. Y nació acá, Falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer. Sus restos 30 años después son repatriados. Descansa en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, custodiados por su amigo Tomás Guido, al que le pidió que le devuelva el libro, el general Las Heras, la clausuría histórica, y simbólicamente custodiado también por el soldado desconocido. Hay una urna ahí que lo menciona. San Martín fundó 3 bibliotecas y más. ¿Qué es una biblioteca? Porque cada vez nos encontramos en que se lee menos, se asiste menos en las bibliotecas. Recuerdo haber ido, yo iba, no existía internet, ahí está el gran problema o la gran ventaja.
o la gran herramienta, según como se lo vea, se lo utilice, ¿no? Es una biblioteca. Son los lugares de encuentro de personas que ya no existen, que van a seguir existiendo. Son los lugares mágicos donde uno descubre, encuentra, lo encuentran. Sobre todo donde pueden desarrollar formas de estudio y encontrar cosas que si no fuese así, no podría sucederse. ¿Por qué? Porque no todo está digitalizado, no todo está en internet. Todavía sigue existiendo historias por contar en libros. Hoy le preguntaba a Maxi cuál era el libro más antiguo que existe acá. Es la primera pregunta que siempre hago cuando conozco una biblioteca. Seguramente ahí hay historias. Veo los libros de la prensa, por ejemplo, del año 35. ¿Qué noticias habrán sucedido en ese momento que hoy podamos retomarla para saber un poco más de la historia? Así que aún hay mucha historia por recorrer. Sin embargo, también, al haber estudiado informática, que es la licenciatura en educación digital, apoyo fuertemente la digitalización de todos los libros, porque no todo está en internet. Porque ¿qué permite la digitalización? Además de compartir rápidamente y mundialmente información, la perdurabilidad de los libros. Es una cosa fantástica que una obra, luego de cumplidos sus derechos o sean compartidos, estos puedan perdurar en el tiempo sin que sean destruidos, deteriorados, robados, y una infinidad de cosas. Como ejemplo, la gestión documental de gobierno hoy en día es toda digital. Eso hace además al no deterioro, no modificación y la perdurabilidad de los documentos digitales. Entonces un expediente lo puedo consultar indefinidamente, no como hasta hace un tiempo que tenían 6 años y después podían pasar entre 6 y 10 años dependiendo la calidad del trámite, después pasaban a hacer la quema, destrucción. Es decir, hoy un documento digital puede perdurar en internet, esa gran nueva biblioteca que está desparramada por todos lados. La encontramos a Josefa, Pepe, un ser fantástico de una fuerte sangre sanmartiniana, que desde chica tuvo la suerte de jugar con su abuelo. Seguramente ella era quien le decía, las dos le decía diablotina, pero a ella más, era la más pequeñita, quizás la más traviesa, ¿no? Y la que más, de alguna manera, era consentida, porque se dice que incluso jugaba con las medallas de su abuelo, le ponía un gorro, porque tenía frío, entonces le decía cosaco, porque parecía un señor ruso. Este amable ser era francesa, una ciudadana francesa. A diferencia de su hermana que nació en Argentina, ella no, nació en Francia, por eso sus restos siguen estando en Francia. Ella es una ciudadana francesa. Murió hace muy poquito, en 1924. Atravesó la Primera Guerra Mundial, transformó su casa en un hospital de sangre de la época, fue enfermera. La otra vez en una presentación decía que ella conducía una ambulancia. Entonces alguien me dice, ¿pero una ambulancia? ¿Cómo hacía para conducir? Las ambulancias de la época eran carros. Era muy de lo que había, ¿no? Hay que viajar en el tiempo, por eso les invité al principio a pensar en ese momento. Y otra particularidad es que en su casa, transformada en hospital, había recibido una gran fortuna, era viuda, su esposo fue un diplomático mexicano, quien fallece y le lega una gran fortuna, a la vez que se anexa el otro dinero que era de parte de su abuelo, y transforma su casa en un hospital de sangre agregándole 50 habitaciones. Un petit château que todavía existe, y la particularidad es que ella al fallecer lo que hace es, en su sesión de donación, es pedir que siga siendo lo que era hasta ese momento. Hoy por hoy es un hospital de tercera edad para personas en estado de lo que sería de calle. Hoy tiene una parte que es subvencionada, las personas pueden de tercera edad inscribirse. Tiene otro concepto, no son geriátricos, tienen otro nombre mucho más ameno e interesante para las personas que quieren retirarse a descansar en una zona muy bella de París. Esta acción humanitaria de Pepa pudo haberse ido a cualquier parte del mundo en la Primera Guerra Mundial. No se movió de su casa, brindó ayuda, tanto a propios como a bandos contrarios. No preguntaba
de que si eran alemanes, franceses, aliados, etc. Solo preguntaba una cosa, si estaban heridos, porque había necesidad de lugares. Si estaba suficientemente herido o tenía una tensión leve, entonces se discriminaba si iba a estar hospitalizado o no. Muy interesante también. Esta es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, creada el 13 de septiembre de 1810, en mayo fue la Revolución. Se crea por un decreto muy breve, que bajo un título llamado Educación. Artículo 1, se crea la Biblioteca Nacional. Artículo 2, comuníquese en la Gaceta Mercantil, y se crea. Por supuesto, esta es la nueva biblioteca. Estuvo en 3 sedes. Estuvo en la Manzana de las Luces, en México y casi Perú. Paso casi todos los días por ahí, la miro y me acuerdo siempre. Hoy es un centro de música, muy interesante también. Y como dato de color, en ese momento fue muy contemporáneo a nosotros, Borges, director de la Biblioteca Nacional, así como Paul Grossac. El detalle es que 2 personas no videntes fueron directores de una biblioteca. Es que Borges tiene anécdotas muy simbólicas respecto a eso, ¿no? Cuando se cruza con un asistente de la biblioteca, el asistente sabía de su avanzada ceguera y trata de esquivarlo. Al pasar por al lado le dice: no se preocupe, señorita, el ciego soy yo, ¿no? O el poema de los dones, ¿no? Que dice, cuando, qué ironía la de Dios, ¿no? Que con suprema maestría, la ironía de Dios me dio los libros y me dio la ceguera también, ¿no? Los libros y la noche. Los libros y la noche. ¿Qué valor tenía el libro de Don José? Acá el retrato del libro que le pide a Tomás Guido. Cuando yo les comentaba lo del Lex Libris, fíjense, es un sello que se va estampado en una de las primeras páginas del libro, que puede contener alguna historia familiar, simbólica, religiosa, un oscuro de arte. En el caso de General San Martín es muy austero, es una línea punteada, simple, y en el medio dice, con tipos, con letras de imprenta, Don José San Martín. Y cuando no tuvo eso para escribir, simplemente escribió de puño y letra Don José San Martín en la parte superior izquierda y luego en la otra. Fue un voraz lector, que todo lo que llegaba a sus manos lo leía. Si nosotros googleamos el nombre de San Martín, en esa tormenta o nube de palabras que va a aparecer, existe un porcentaje que podemos, con distintas aplicaciones, volcar el resultado. Entre esas vamos a encontrar, relacionado al nombre de San Martín, las palabras de justo, culto, sabio, amable, militar, comprometido, valiente, libertador. Fíjense cuánto está ¿Cómo? Lector. Claro, cuánto está relacionado al nombre de San Martín. No es solamente eso, ¿no? Sino todo el desarrollo de su vida. Entonces, a veces uno lo lleva a pensar cuánta relación tenemos nosotros con qué. Fíjense en este caso el resultado de ello. El nombre de San Martín, incluso por decretos, ordenanzas municipales y demás, está escrito en paseos, calles, avenidas, ciudades, partidos, cabeceras de pueblo, monumentos, etc. Para mí uno de los más representativos es el que se encuentra en Mar de Ajó, porque es muy común ver a San Martín de pie, armado, a caballo, un busto y demás, pero pocas veces lo he visto en la proa de un barco, en el barco Moctezuma, que está en la localidad de Mar de Ajó, y recuerda al viaje que hizo desde Chile hacia Perú, en ese barco llevando el resto de todos sus libros para fundar La Libertad de Perú y la Biblioteca Nacional. Hay muchos icónicos. El otro día, por ejemplo, con esto de que yo siempre digo que el libro viaja. Esto es un viaje. El libro después nos va mostrando hasta dónde y cómo llega. En Apóstoles, Misiones, no hay un monumento, es un conjunto escultórico. Es una escena escultórica. Y así se lo ve a San Martín con un capote largo, caminando y con un libro debajo del brazo. Es un conjunto escultórico muy bello, de tamaño, está sobre una lomada donde interactúa con otras escenas, muy interesante también. Así que también hay historias que se siguen contando a partir del viaje del libro. ¿Quién me lo pasó? Mi querido amigo Fernando,
Cuando lo vio se acordó del libro. Así que fíjense cómo a veces va creciendo a partir de todos sus lados. El libro es una pequeña obra. Hay interesantes obras. Hoy lo nombré a Barcia como uno de los autores quizá que ha trabajado más fuertemente el tema de las bibliotecas. Es una pequeña obra. Intento recoger en ella, perpetuar la memoria de estas tres bibliotecas que bajo la acción de la campaña libertadora dio libertad a su patria de nacimiento, al reino de Chile, y fue protector de Perú. Si quieren, recuerden y llévense este concepto de que él fue protector de la libertad de Perú. Es más importante todavía su acción humana hacia el pueblo. Por eso también San Martín es muy querido, es héroe nacional. Y un detalle, esto del libro me llevó a saber muchas otras cosas que no iban incluidas y no están incluidas en el libro. El nombre del general San Martín está incluido en el himno nacional de Perú. En el nuestro no, en el de Chile tampoco, ¿no? Eso no le quita valor a nuestro himno, que es muy lindo también. Pero fíjense qué importante la acción, que en su letra existe el nombre de nuestro general. Van a encontrar el monumento en distintas partes del mundo, como Israel, México, la costa de California, en Egipto, en lugares dantescos. En el libro están retratados los distintos países del mundo donde se encuentran. Por supuesto en Argentina. En Chile hay uno muy interesante que está con O'Higgins, en la costa mirando hacia el mar. Hay algunos que estos conjuntos escultóricos van creciendo en el concepto de que quizás no es solo un monumento, sino que tiene que representar algo más también. Muy interesante también. En Israel, por ejemplo, está el monumento con una calle y traducido abajo San Martín, ¿no? Muy interesante. En China, Rumania, y el último, que es la tapa del libro, que fue inaugurado en Kiev, voy a decirlo así, porque si no después un amigo me dice no se dice Kiev, en Ucrania. Fue el último hace muy poquito también, hace unos años, recientemente inaugurado con motivo de iniciar relaciones bilaterales entre los países. Es muy común que tengan algún tipo de acción de reciprocidad. Seguramente, por eso, por ejemplo, en Plaza Lavalle pueden encontrar también conjuntos escultóricos. Uno de los últimos que vi es Costilla Hidalgo, un baluarte de la identidad nacional de México, y así sucesivamente por distintos lugares. Ese viaje que les propuse hace un ratito terminó. Volvemos al 2022, estamos entre nosotros aquí, y siempre una de las frases que más se estudia desde lo sociológico es qué quiere decir una frase cuando nos dicen algo, ¿no? ¿Qué fondo tiene? ¿Qué nos quiere transmitir? Y una de ellas, quizá la más fuerte, es la de que seamos lo que debemos ser, si no, no seremos nada. Es para seguir analizando y se pueden encontrar distintos sitios en internet que hablan sobre la profundidad de la frase. No es tan simple como lo que dice ahí. Simplemente quizás yo pueda transferirle algo de lo que comprendí. Es que cumplamos nuestro llamado a ser. Eso que nos gusta, eso que está pendiente, no lo podemos dejar atrás. Es como un resquemor, es como que algo que va quedando adentro, es como cuando me voy de casa y me olvidé algo, me queda la sensación de que algo no está bien. Puedo seguir la vida hacia adelante, ¿no? Pero si no cumplo ese llamado a ser, quizás no seré nada de lo que hubiese propuesto en la vida para mí. Al menos esa fue la idea que siempre me quedó de esa frase. Hay un pequeño video acá, lo vamos a sacar porque no tenemos sonido acá. Se lo suelo pasar por WhatsApp a todo el mundo. Les agradezco muchísimo. Podríamos haber estado en cualquier otra cosa nosotros, ¿no? Con un mate en casa, tranquilos, con la familia, con los hijos, o disfrutando de nuestro tiempo de ocio. Y sin embargo nos reunimos acá en el mejor de los lugares, en una biblioteca, para hacer honor al libro. Muchísimas gracias. Mira, Mariano, te quería comentar en cuanto a cartas de identidad, un amigo que seguramente lo habré mencionado alguna vez, Horacio Santangelo, Sí. tiene, claro, Horacio tiene una carta de